Hoy día vamos a ver el ciclo celular. El objetivo es comprender el proceso de reproducción celular y la importancia que tiene este magnífico proceso. Según la teoría celular, según el tercer postulado, todas las células provienen de la división de otra célula ya existente. Por tanto, la célula vendría siendo una unidad de reproducción. Pero para que una célula se pueda reproducir, sobre todo una célula eucarionte que contiene un núcleo definido, no puede llegar y dividirse en dos. Antes de hacerlo, tiene que cumplir con una fase de preparación para la división correspondiente. A este conjunto de etapas que permiten la reproducción adecuada de la célula se le denomina el ciclo celular. Por tanto, todas las células tienen que tener un ciclo celular que les permita prepararse eficientemente para el proceso reproductivo de la célula. El ciclo celular consta con dos etapas. La interfase, que vendría siendo la fase de preparación para la división, y la fase M, que vendría siendo la fase de división, que en el caso de las células somáticas, las células de nuestro cuerpo, puede ser por mitosis, y en el caso de las células sexuales o germinativas puede ser por meiosis. Entonces, el ciclo celular tiene dos etapas: interfase o fase de preparación y fase M, que es la fase de división celular. La interfase, a su vez, la fase de preparación, consta de tres etapas: la fase G1, S y G2. Nos vamos a centrar en la fase G1, S y G2, que son las etapas de interfase. En la etapa G1, la célula aumenta su tamaño, dado que después deberá dividirse en dos, ¿cierto? Aumenta su tamaño y también aumenta algunas de sus estructuras. Se sintetizan algunas proteínas de importancia que van a regular el ciclo. En la interfase también existe una segunda etapa, que es la fase S o fase de síntesis. La fase de síntesis, aquí se produce la replicación del material genético. La replicación es la copia de la información genética, aumentando ahora en este caso al doble, para que al dividirse cada una de las células hijas quede con la información correspondiente. La siguiente fase es la fase G2. Aquí se repara el ADN en el caso de que hayan habido algunas complicaciones en la fase de síntesis, ¿cierto? Y se sintetizan algunas estructuras que participarán también en la división celular para que la cromatina pueda descondensarse o compactarse como corresponde para este proceso. Entonces, fase G1, la célula aumenta de tamaño y se sintetizan algunas proteínas y organelos de importancia. Fase S, se sintetiza o se duplica el material genético. Y la fase G2, ¿cierto? Si hay daños en el material genético, se reparan y se preparan todos los implementos necesarios para ya la fase de división. La fase de división, como dije anteriormente, puede ser por mitosis o puede ser por meiosis, y aquí se dividen las células hijas. Existen dentro del ciclo celular algunas etapas denominadas G0. Cuando la célula presenta algún inconveniente en alguna de estas etapas de importancia, la célula pasa a G0. Este es un estado de reparación, permitiendo que no haya errores en ninguna de las etapas de importancia. Por tanto, aquellas células que van a G0 están en fase de reparación. Si no se puede reparar, entonces la célula va a generar todo un mecanismo que permita la apoptosis o muerte celular programada. Bueno, ahí están las dos divisiones. La mitosis es la división en dos células hijas y la meiosis es la división en 4 células hijas, porque recordemos que son dos divisiones consecutivas. La mitosis es el proceso mediante el cual la célula se divide en dos células hijas que son idénticas a la madre. ¿Para qué proceso se utilizaba la mitosis? Para el crecimiento, la reparación de tejidos, la formación de tejidos embrionarios, etc.
La finalidad de la mitosis es repartir el material genético equitativamente entre los dos núcleos que la conforman. La mitosis tenía 4 fases que permitían la división celular. Una vez que estábamos en interfase G1, S, G2, y donde se duplicaba la cantidad de información, pasaba a estados de profase, metafase, anafase y telofase, que era cuando ya se dividía en las 2 células hijas. La meiosis, en cambio, era un tipo muy especial de división celular cuya finalidad era reducir a la mitad la cantidad de información genética de la célula madre. Por tanto, para reducir a la mitad necesitaba, ¿cierto?, la división consecutiva. Son 2 divisiones consecutivas, ¿cierto?, que también constan de varias etapas que permiten también aumentar la variabilidad en respecto a la información que tienen estas células que van a hacer parte luego de los gametos, ¿sí? Quienes realizan meiosis son los espermatozoides y los ovocitos. Entre las diferencias generales de la mitosis y la meiosis es que la mitosis es conservativa, la información o número de cromosomas se mantiene. En cambio, la meiosis es reductiva, la información genética se reduce a la mitad para que los gametos, cuando se complementen uno con otro, generen el número total de la especie. La mitosis tiene solo una división, en cambio la meiosis son 2 divisiones consecutivas. La mitosis no hay apareamiento de los cromosomas homólogos, por tanto no hay recombinación genética. A diferencia de la meiosis, que hay un proceso de recombinación que aumenta la variabilidad genética. Los gametos son todos distintos unos con otros. En cambio, las células somáticas son todas iguales a la progenitora. La mitosis ocurre en células no gaméticas, células somáticas. En cambio, la meiosis ocurre en los gametos, espermatozoides y ovocitos. Pero este ciclo celular, ¿cierto?, como ya nos hemos dado cuenta, está controlado, ¿sí? Existen puntos de control. Los principales puntos de control son 3. El primer punto de control es en la fase G1. En G1, ¿cierto?, se verifica que el tamaño de la célula sea el adecuado y que las condiciones del medio sean las óptimas para que el ADN no presente daños o alteraciones al momento de la división, al momento de la duplicación del material genético. Aquí entonces lo que se corrobora es que si se cumplen o no estas condiciones. Si no se cumplen, pasa a fase G0 y allí se esperará hasta el momento oportuno, ¿cierto?, en que las condiciones sean favorables. El primer punto de control está a finales de G1. El segundo punto de control, la otra etapa de G0, está a finales de G2. Aquí se revisa si el material genético no presenta errores luego de su duplicación. Se verifica que el medio también sea el favorable para la división. Si existió algún error en el proceso de replicación, la célula pasa a fase de G0, ¿cierto?, promoviendo entonces la reparación adecuada en el ADN. Si no hay una reparación adecuada, entonces la célula genera apoptosis. El tercer punto de control está en el punto de la fase M, ¿sí? Aquí se verifica que todos los cromosomas que se hayan unido al uso mitótico puedan separarse adecuadamente. Recordemos que en la anafase, los cromosomas se separan. Por tanto, aquí es necesario que exista una separación adecuada que no desfavorezca luego la división de la célula y la cantidad de información genética que tenga cada una de las células hijas. Entonces, ¿qué es lo que regula o qué es lo que va a permitir el control del ciclo celular? El ciclo celular está controlado por 2 tipos de proteínas que actúan en forma conjunta. Una de ellas son las proteínas ciclinas y las otras son las proteínas quinasas dependientes de ciclinas. Estas son las que permiten la regulación del ciclo en las 3 etapas que vimos anteriormente, G1, G2 y en la fase de división. Si faltan estas señales,
la célula desarrolla un conjunto de reacciones programadas que provoca la muerte celular. ¿Sí? Entonces, estas proteínas quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, ¿cierto? Que son las que le otorgan el funcionamiento adecuado a este control del ciclo, van a permitir regular si la célula pasa o no de una etapa a otra y si está preparada para hacerlo o no. Vamos con una de las alteraciones que nos convoca hoy día, que es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por lo siguiente. Las células escapan a todo control de la multiplicación, es decir, no existe un control adecuado dentro del ciclo celular. Las células, al perder un control del ciclo, se empiezan a multiplicar de forma excesiva, lo que va a generar primero la formación de un tumor primario. Este tumor, ¿cierto?, va a destruir y a dañar ciertas estructuras normales dentro de nuestro organismo. Ahora, si una de estas células del tumor que está descontrolada pasa a la sangre, se va a diseminar por todo el organismo, ¿cierto? Y va a provocar un proceso denominado la metástasis. Por tanto, cuando hay metástasis, es cuando la célula ha pasado a través del torrente sanguíneo e infecta a otras células de tejidos lejanos, provocando también esta alteración y este descontrol en su ciclo. Y ahí se genera entonces el cáncer. ¿Cuáles son las causas? Tenemos dos causas posibles para explicar el cáncer. Primero, los protooncogenes. Los protooncogenes son genes que tenemos en nuestro material genético y que codifican para proteínas como son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, que como vimos anteriormente regulaban el ciclo celular. Si estos genes experimentan algunas mutaciones, se pueden transformar en oncogenes y esto ocasiona el aumento de la síntesis de estas proteínas, activando o aumentando la división de algunas células. Es aquí donde el ciclo se desregulariza. Otra de las causas pueden ser los genes supresores de tumores. Existen algunas proteínas como las P53 que inducen la apoptosis en caso de un daño severo. Los genes supresores de tumores codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo celular y que se encargan de que la mitosis no continúe debido a que el proceso de replicación del ADN ha ocurrido en forma incorrecta. Entonces, la P53 induce la apoptosis. Cualquier mutación que exista en estos genes que codifican a la proteína P53 va a alterar, ¿cierto?, el adecuado funcionamiento de él y en vez de inducir a la apoptosis va a generar la aparición entonces del cáncer. Entonces podemos tener causas en los protooncogenes o en los genes supresores de tumores. Esta codificación que tienen los protooncogenes o los genes supresores de tumores puede verse afectada por ciertas radiaciones o por ciertas sustancias químicas que hay en el ambiente. Dentro de las causas químicas tenemos, por ejemplo, el cigarrillo, algún tipo de drogas o otro tipo de sustancias que puedan verse afectados. La radiación también afecta. La radiación ultravioleta provoca el cáncer de piel y los otros tipos de radiaciones, como las radiaciones que emiten los teléfonos celulares, también provocan algunas alteraciones. Entonces, ya sea con cualquiera de estas dos causas, el primero, al perder el control, va a formar un tumor. Una de estas células tumorales va a pasar al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y desde el torrente sanguíneo va a tener acceso a otras células o células cercanas, lo que va a provocar entonces la metástasis en tejidos que están lejanos. Bueno chicos, espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto.